¿qué tanto es culpa del mentor que el discípulo no aprenda la lección? Yo digo que sí, sí hay mucha culpa ahí. O bueno, hay que fincarle su responsabilidad a Obi-Wan, ¿no? Hola, yo soy Morlo Yo soy María. Yo soy George. y esto es Las Clichés, el podcast en donde discutimos y analizamos distintos clichés, tropes, arquetipos y otros recursos narrativos del cine. Y en esta ocasión vamos a hablar de un arquetipo muy divertido que es el mentor excéntrico. Primero, queremos pedirles que si les gusta nuestro podcast o les gusta el contenido de Cinema Saturno en general, chequen en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales cómo apoyarnos. Pueden apoyarnos comprándonos un cafecito a través de Buy Me a Coffee o formar parte de nuestro Patreon, en donde muy pronto vamos a empezar a sacar videos exclusivos del podcast, además de que ahí podrán votar por cuáles son los temas que les gustaría escuchar en el programa. Y bueno, hoy nos vuelve a acompañar nuestro querido Jorge Alberto Avendaño, que para los que lo queremos mucho es George. George, ¿qué has hecho en estos días que no te hemos visto acá? Pues básicamente finalizar el ciclo escolar. Las clases de literatura siempre se ponen muy interesantes al final del ciclo cuando ya no tienes nada que evaluar y al contrario, lo único que tienes es goce y disfrute por parte de la comunidad escolar. En eso he andado en un par de presentaciones de libros con algunos nuevos lanzamientos por ahí y existiendo, básicamente. Muy Oye, bien. George, yo siempre he querido saber, ¿repruebas mucho a tus alumnos? ¿Eres muy exigente o nada? No, no, para nada. Digamos que la literatura en el aula tiene otro objetivo. La literatura como tal, vamos a decir que se mueve en dos ejes. Uno es el eje del disfrute, del goce, y otro es conocerla como agente de cambio social. Es a partir del estudio de las letras que se invaden otras áreas del conocimiento. Y vamos a decir, si Freud jamás hubiera leído a los griegos, pues no tienen las bases para sentar sus teorías en cuanto a complejo de Edipo, complejo de Electra, cosas así, ¿no? En esos dos rumbos va la literatura en el aula, no necesariamente en comprobar si tienes bien dominado algún proceso químico o matemático, es diferente, entonces no es necesariamente tan duro, ¿no? Es más barco, dice. Sí, Ah, básicamente. sí, En sí. resumen, lean, disfruten, de todos modos pasan literatura con George. Además que en la literatura nunca hay respuestas erróneas, depende de cómo lo argumentes, pues. Buen Perfecto, y eso es punto. lo que vamos a usar hoy, argumentos para hablar del mentor El excéntrico. mentor Pero excéntrico. vamos a repasar primero, muy rápidamente, qué es un arquetipo antes de adentrarnos un poquito más en el mentor excéntrico. Un arquetipo, si recuerdan, es una herramienta que usan muchos escritores y escritoras, les sirve para desarrollar sus personajes, básicamente es un molde de personajes y cada arquetipo pues cumple con un propósito, tiene ciertas características que ayudan a desenvolver la trama. Ya hemos nosotras aquí en varios episodios anteriores mencionado autores como a Carl Jung y a Joseph Campbell, que ellos plantearon como algunos de los arquetipos principales. De hecho, uno de nuestros primeros episodios fue aquel donde hablamos del elegido, pero pues ahora vamos a adentrarnos un poquito más en el del mentor excéntrico, como ya les platicábamos, que pues es el elegido tiene mucho que ver con el mentor excéntrico y viceversa, son un personaje básico para que el elegido entienda mejor su objetivo. Y bueno, el mentor excéntrico es como un arquetipo, como mencionaba Morlo, muy, muy específico porque el general sería el mentor. Carl Jung lo menciona más bien como el sabio y Joseph Campbell ya se enfoca más al mentor tal cual. El mentor puede ser cualquier persona de cualquier edad siempre y cuando le pase conocimiento o habilidades al héroe, eso es lo básico, o a la heroína, por supuesto. Pueden haber varios mentores, no tiene que haber solo uno, y suele estar convencido de que el personaje principal es el elegido, la elegida, o de alguna manera es la única persona que es capaz de resolver el conflicto o algún conflicto en la trama. Casi siempre, tenemos que decirlo, muere en algún punto para dejar que el personaje principal pueda desplegar sus conocimientos por sí mismo, pero esto no es una regla absoluta y necesaria.
a veces pasa, a veces no. Lo que sí es que siempre le tiene que dar un regalo al personaje principal, algo que le cambia la vida o que hace que su aprendizaje sea mucho más fuerte. El mentor, por lo general, sigue ciertas reglas morales o ciertos valores, pero también puede ser inmoral y puede enseñarle al personaje principal una lección equivocada. Y bueno, a lo largo del programa ya iremos como quizá desglosando diferentes tipos de mentores. Algo que creo que es muy importante de entender con el mentor es la manera en la que se desenvuelve o la manera en la que se conecta con el personaje principal. Para que un personaje principal comience el camino del héroe, como lo llamaba Joseph Campbell, necesita tener una llamada a la aventura, pero también esa llamada a la aventura se puede relacionar con la mentira, digamos, esta mentira que desarrolla la historia, que el personaje principal cree o no cree. Esa gran mentira es la que el mentor suele tener ya identificada, suele tener perfecto conocimiento al respecto. Un caso muy sencillo para que podamos entender todo esto me parece que es Matrix, ¿no? Como Neo vive en la Matrix pensando que esa es su realidad, sin embargo, Neo siente que hay algo que está mal con esa mentira. Desde el principio se ve que hay algo que no lo satisface, ¿no? Es por eso, por lo que sigue al conejo blanco. Y es Morfeo quien le da a elegir las pastillas, que a final de cuentas Neo elige la pastilla roja para que le muestre el mundo real, ¿no? Pero este es el regalo que le da Morfeo porque él tiene la idea clara de cuál es la verdad y es lo que le va a enseñar a Neo. Ese sería como el mentor a grandes rasgos. Antes de hablar específicamente de qué es lo que hace a un mentor excéntrico, que ya es como otro nivel, George, ¿te gustaría contarnos como un poco más del mentor? Sí, por supuesto, gracias. Pues me parece muy interesante, ¿no? Todo esto que mencionas. Hablando un poco desde estas génesis en los arquetipos que menciona Campbell, pues necesariamente siempre tenemos que regresar a los griegos, y si no regresamos a los griegos, tenemos que regresar un poquito antes, tanto a las culturas sumerias como a las culturas etruscas, ¿no? Que estamos hablando de 5.000 años hacia el pasado, más o menos, 4.000, 5.000 años, donde tenemos pues las primeras apariciones de estos personajes tipo mentores, que el mentor toma su nombre de las historias griegas en la Odisea. Creo que el primer mentor, y debería decir la primera figura de mentoría que hay en la historia de la literatura, es en el poema de Gilgamesh, un poema sumerio donde hay un rey que se llama precisamente Gilgamesh, que está destinado a hacer grandes cosas, pero en un sentido hay una diosa por ahí, la diosa Aruru, que no lo quiere. Entonces moldea curiosamente a un salvaje, a un hombre muy bestial, lo moldea a partir de barro, le sopla vida y lo pone ahí en las tierras de lo que hoy conocemos como Irán, a que este hombre vaya y destruya lo que se anticipa que Gilgamesh puede llegar a ser, como un gran rey. Para contrarrestar esto, por ahí se surge la figura de Shamat, que es una prostituta sagrada, y Shamat va y encuentra a Enkidu, que es este ser creado de barro, y a partir de hacer el amor con él toda la semana, le empieza a enseñar cómo es convertirse en humano y lo moldea, ¿no? A un estilo de humanidad, y cuando finalmente Enkidu va y se encuentra con Gilgamesh, en lugar de destruirlo, lo entiende y se convierte a su vez en su guía en la vida. Es un mentor, o este mentor que eventualmente se convierte amigo de este personaje, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, la primera evidencia histórica y literaria de esta figura de mentoría. Luego en la Odisea, que también es un texto muy antiguo, la diosa Atena toma la forma de un hombre que se llamaba Mentor, precisamente, ¿no? Tenemos estos arquetipos. Mentor, anfitrión era el hombre que daba las mejores fiestas en Grecia. Por eso cuando alguien ofrece muy bien su casa, le decimos, qué buen anfitrión. Pues viene de este anfitrión griego. Mentor es una persona a la que Odiseo, cuando se va a la guerra de Troya, le encarga a su hijo Telemaco, dice, cuídalo. Pero Mentor en realidad es la diosa
Atenea, y ella se encarga de cuidar y enseñar a Telemaco todo lo que tenga que ver con cuidar el reino y pues obviamente también en las artes de la sabiduría y la guerra, ¿no? También lo entrena. Entonces, desde la literatura ya tenemos más o menos 4.000, 5.000 años de ejemplos donde hay esta relación de mentoría, de enseñanza, y ciertamente todos los mentores siempre esconden una mentira, independientemente del periodo en el que sea, ¿no? Shamat le oculta a Enkidu que la enviaron a domarlo. Atenea le oculta los motivos por los cuales ella se está encargando de su educación. Spoiler alert, Obi-Wan le oculta a Luke Skywalker los motivos por los cuales está escondido por ahí en el desierto. Entonces, siempre pasa, ¿no? Siempre pasa esta situación o este arquetipo, ¿no? Es cierto, la mentira es una gran característica. Claro, como los mentores han estado desde hace tanto tiempo en la historia de la humanidad, y es que ustedes pónganse a pensar cuántos mentores no han tenido a lo largo de su vida y cuántos seguiremos teniendo, ¿no? Bueno, está fabuloso, me encanta que venga George porque siempre esto se vuelve en una clase fabulosa en donde aprendemos mucho más. Ok, ahora, ¿qué es exactamente lo que hace diferente a un mentor excéntrico dentro de todos los mentores? Por supuesto, aquí nos vamos a enfocar un poco más en cine, ¿no? Ya que también pensemos que el arquetipo del mentor excéntrico como tal empezó a salir un poco más de todo este estudio o de todo este gusto por los diferentes personajes en el cine, los diferentes desarrollos del cine. Y bueno, el mentor excéntrico específicamente suele ser un hombre anciano, que por cierto me llamó mucho la atención que los primeros mentores que menciona George, que nos enseñó hace un momento, sean mujeres. Sí, no sé si han notado, pero hay muy pocas mentores mujeres, ¿no? O sea, casi todos son hombres. Y en el caso del mentor excéntrico, se reduce todavía más la cantidad de mujeres que son parte del arquetipo. Entonces, bueno, suelen ser ancianos, suelen fingir que están seniles o que tienen alguna debilidad, pero siempre muestran de una manera sorprendente por qué se ganaron su estatus de mentor, ¿no? Por ejemplo, recuerden que cada vez que digamos spoiler alert, para los que nos están viendo en YouTube, chequen nuestro video porque ahí vamos a ponerles la etiqueta de alerta de spoiler. Ahorita voy a dar un spoiler mínimo de Star Wars, pero bueno, ahí va. A mí, por ejemplo, me encantó esta escena en donde vemos a Yoda pelear. La verdad ni me acuerdo en qué escena es, pero de estar viendo a este maestro Jedi súper viejito con su bastón, que casi pues camina muy despacio, a verlo ser acá un super Jedi increíble, es un ejemplo fabuloso de cómo el mentor siempre muestra su verdadero poder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los mentores excéntricos que más llaman nuestra atención? Yo creo que los primeros dos, o sea, si tuviera que decir dos, además de Yoda, serían Dumbledore y Gandalf, que por cierto son muy similares. Y por cierto tenemos ya haciendo un poco de promoción, tenemos por ahí un quiz de ¿quién lo dijo? ¿Dumbledore o Gandalf? Porque de verdad tienen unas filosofías muy similares y, bueno, muchísimas cosas además de su barba larga que tienen en común. Además de esto, yo me pregunto, ¿por qué nos gustan tanto los mentores excéntricos? De manera general nos tienen que gustar los mentores, ¿no? Porque son una ayuda. Pero ¿por qué los mentores excéntricos suelen ser más divertidos o suelen tener un lugar más especial en nuestro corazón? Pensemos en Merlín, en Yoda, por supuesto, el señor Miyagi, en Rafiki, en el Dr. Brown, todos estos mentores que son hombres ancianos, muchos con barba, por cierto, tienen una manera de enseñar su filosofía o de darnos esa enseñanza que no sé si nos recuerdan nuestros abuelitos o qué pasa ahí, pero de alguna manera tiene que ser el mentor favorito, ¿no? Pues yo creo que por lo mismo que los superhéroes de Marvel Comics tuvieron un despegue muy rápido, ¿no? Durante la llamada edad plateada de los cómics, ¿no? Pues gustan porque son más parecidos a cualquier persona que tendríamos en casa, ¿no? Por eso el Hombre Araña es un exitazo, porque el Hombre Araña es un morro de prepa que batalla para pagarse la comida, que batalla para pagarse el metro, que cuando ya crece batalla para conseguir empleo, que tiene un montón de ansiedades, que él les dice su sentido arácnido. Es un personaje muy humano, muy cercano, ¿no? Cualquiera de nosotros podría ser amigo de un Peter Parker o muchos de nosotros encontramos parte de Peter Parker en nuestro propio actuar. Y pues estos mentores
creo que si no, el tío loco, excéntrico que te dice, güey, ven para acá porque te voy a poner una rola que te va a marcar, ¿no? Y te pone los caminos de la vida cuando está bien ahogado y dices, wow, ok, Simón, ¿no? Entonces, Sí. todos tenemos ese tío o algún abuelo o abuela, como tú decías, María, que también tiene una manera excéntrica de enseñarte las cosas, ¿no? Que tú andas por ahí y le quieres meter los dedos al enchufe eléctrico y la mamá rápidamente corre a quitarte de ahí. El abuelo dice, no, 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 déjalo para que aprenda el güey. Y es ese aprendizaje por medio de un castigo fuerte que también nos refleja muchas cosas, ¿no? Yoda enseña a Luke Skywalker a base de un entrenamiento muy rudo. El mismo Obi-Wan cuando están con la espada, pues trae el robot ese, le tira láseres y deja que se lo madre. Oye, también creo que por el hecho de su personalidad excéntrica y estas enseñanzas raras que nos dejan, se te quedan más grabadas las frases o sí, no sé, los dichos que te vayan a enseñar en alguna frase icónica, se te graba más fácilmente si lo dice esta persona, ¿no? Con esta personalidad. Sí, claro. Cuando andábamos en el rancho, mi tata, para prevenirnos de las culebras, y esto me quedó siempre muy claro, era con las coralillos, con la serpiente coralillo, que era verle los colores y nos decía, va, pónganse abusados, si ven una coralillo, rojo y negro no hay veneno, rojo y amarillo te clava el colmillo. Entonces, así distinguíamos cuál era la coralillo venenosa de la no venenosa, por ejemplo. Oye, pero en esos casos no te pongas a ver si tiene rojo, amarillo o no sé qué, corre. Ah, no, sí, por supuesto, pero esa era ya para cuando la tenías así pegada, pues Ah, para no entrar en pánico. ya, ok. Lecciones de vida. Sí, Pero y así justo, son. ve cómo se la sabe muy bien esta lección de vida George, porque la forma en cómo se lo dicen y la personalidad de su abuelo, pues hicieron que se le grabara más, ¿no? Sí, y además es una cosa muy arquetípica también que uno ve en el cine. Maestros excéntricos, ¿no? Y volteemos al cine asiático también, ¿no? El maestro borracho, Drunken Master, con Jackie Chan. El maestro de Jackie Chan es de lo peor. O sea, es un ebrio, mentiroso, maltrata increíblemente al alumno, pero bien que le aprende el Jackie Chan y aprende muy bien, ¿no? De él. Digamos que la contraparte sería el maestro de Shiryu en Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Un tipo muy afable, eh, muy benévolo con su estudiante, pero todos tienen estas excentricidades a partir del dolor. El entrenamiento de Shiryu en la cascada también es brutal, pero brutal. Claro. Y también creo que el mentor excéntrico suele ser esta persona que nos dice o nos da lecciones dentro de lo cotidiano, ¿no? Como lo más simple, lo más sencillo, allí encuentran belleza, allí encuentran una lección. Y siento que es como una especie de cliché en este arquetipo, pero al mismo tiempo es un cliché muy bonito y muy querido, ¿no? Estaba pensando justo en The Ancient One, que me decía George que es el antiguo, ¿no? De Doctor Strange, Ya. Yeah. que lo hace la fabulosa Tilda Swinton, qué maravilla de mujer, y lo hace muy bien y a cada rato se saca como estas frases, cuando esperas que va a decir una frase así filosófica que te va a volar la tapa de los sesos, termina diciendo algo como, no sé, tengo hambre, ¿no? Y ya, eso es todo. Y eso también es como parte del encanto, que encuentran belleza en lo más normal, en lo que menos hubiéramos esperado, ¿no? Creo que quizá para mí un poco cliché odioso dentro del mentor excéntrico, no sé qué opinen, es este maestro viejito que es un libidinoso, que quizás hace muchos años podía llegar a ser divertido, ¿no? Estoy pensando en el maestro Japosai de Ranma o en el maestro de Dragon Ball, Roshi. Roshi, el maestro de Sí. Roshi, exacto. Que pues sí, son como divertidos hace muchos años. Obviamente ya con esta nueva conversación que afortunadamente hay sobre el feminismo, pues ya se vuelve una especie de disculpa hacia el acoso, que pues no está tan chido. Y afortunadamente creo que ya se están quitando ese tipo de mentores, ¿no? Sí, además de que son producto de una sociedad en otra situación, ¿no? Por supuesto que es Ujú. completamente reprobable la actitud tanto de Japosai, que va y roba ropa interior y acosa de una forma
que además consideraríamos muy detestable. Sin embargo, Japosai siempre tiene su castigo por andar con sus pelafustanadas. No se sale con la suya, en ningún momento se sale con la suya con estas actitudes, que eso me parece algo muy, muy destacable en Ranma. Al contrario, el maestro Roshi en Dragon Ball, que él sí se sale con la suya de espiar, acosar, tocar sin consentimiento, ¿no? Y pues son definitivamente actitudes reprobables, que sin embargo pues son producto de la sociedad en la que fueron creados, de la misma manera que es completamente reprobable un personaje que va y ahorca a su esposa por una situación de celos, como lo es Otelo, igual o de la misma forma son producto de su tiempo. Pues sí, así es. Ok, ahora, hay algo con los mentores y sus discípulos que pasa mucho, y es que siguen dos caminos específicos. Uno es, digamos, un arco positivo en donde el protagonista o el héroe pues entiende la lección, adquiere las capacidades necesarias para poder resolver el conflicto por sí mismo, lo que está fabuloso, adquiere también la confianza en sí mismo, etcétera, etcétera. Y pues creo que ese suele ser el arco más común, ¿no? Pero el otro es el arco negativo, en donde el protagonista o el discípulo pues simplemente se va por otro camino, no entiende la lección y tengo que mencionarlo porque a mí me encanta. Si ya han visto otros episodios de Las Casa Cliché, seguramente saben que lo menciono mucho y voy a poner una alerta de spoiler porque voy a hablar de Anakin Skywalker. Este es un discípulo, que bueno, tuvo varios mentores, se podría decir. Había ahí muchos maestros Jedi interesados en él, otros que lo rechazaron. Su principal maestro o mentor fue Obi-Wan Kenobi. Pero el tema aquí, creo, es qué tanto es culpa del mentor que el discípulo no aprenda la lección, ¿no? Porque en este caso lo que sucede es que pues decide que el lado oscuro es en realidad el mejor, o básicamente, más bien lo que pasa ahí es que él no cree que el amor sea la respuesta a los problemas y piensa que más bien va a ser su fuerza lo que va a solucionar todo, ¿no? Que termina llevándolo por el lado oscuro, que es todo lo contrario de lo que el maestro Yoda nos había estado diciendo. Yo tengo la teoría de que esto es un poquito culpa de Obi-Wan Kenobi, porque no supo cómo acercarse a él, como que constantemente lo estaba reprimiendo, en lugar de, no sé, como quizá explicarle o tratar de llevar sus poderes a otro nivel. No sé, quiero saber ustedes qué opinan. Con este ejemplo, ¿hay culpa en el mentor cuando el discípulo no aprende la lección, cuando el héroe se va por el arco negativo? Puede ser a lo mejor por descuido o por falta de interés, o simplemente porque no supo muy bien cómo lidiar con el héroe, si es que el héroe es muy revoltoso o lo que sea. Yo digo que sí, sí hay mucha culpa ahí. O bueno, hay que fincarle su responsabilidad a Obi-Wan, ¿no? Y él quiere enmendar su error a través de Luke Skywalker, y trata de no cometer los mismos errores, ¿no? Que cometió con Anakin. Creo que sí hay que fincarle una responsabilidad, no hay que fincarle la responsabilidad entera porque digamos que los factores externos llegan a cierto punto que el personaje debe decidir y debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y en el caso de Anakin, Anakin decide en este momento muy específico. Para quienes no han visto el episodio 3, pues hay una alerta de spoiler cuando están ellos intentando arrestar a Palpatine, y Mace Windu, quien además Mace Windu le chingaba mucho a Anakin Skywalker, ¿no? Y le hizo, o sea, güey, o sea, acóplate aquí para arrestar a este cabrón. Y en ese momento él termina de decidir, ya había tomado la decisión, pero él termina de decidir unirse al lado oscuro por la promesa esta, precisamente de un amor malentendido, de una situación de amor malentendida en la que él quiere proteger a Padme y a sus futuros hijos, a través de un poder obtenido básicamente por medio de la corrupción y no por medio del esfuerzo, ¿no? Sí hay una responsabilidad ahí, pero también hay muchos factores externos que influyen en la toma de decisiones de los personajes. El Leopardo de las Nieves, este alumno del maestro Shifu en Kung Fu Panda,
también hay una responsabilidad en el maestro Shifu, pero también hay una responsabilidad en la toma de decisiones del personaje cuando es normalmente cuando quieren dar un salto hacia la obtención de un fin por medio de un camino corrupto, en lugar de seguir este camino tradicional, digamos. Qué interesante, porque yo opino lo contrario. Yo sí creo que, o sea, Obi-Wan sí pudo haber sido un mejor maestro para Anakin, sí tuvo errores y a lo mejor sí lo presionó. Pero no creo que eso haya sido el factor decisivo, o por lo menos un factor muy relevante por el cual Anakin se haya ido al lado oscuro. Sí creo que eso ya era parte de su personalidad, sus miedos, porque básicamente fue por eso, por miedo, y sus elecciones de amor, vida y relaciones, el que lo llevó a, no, pues el mejor camino es el lado oscuro. Pero creo que son parte de sus decisiones que fue tomando, no tanto que ver con su mentor excéntrico o en su mentor. Que posiblemente, ¿cómo se llama el mentor de Obi-Wan? Justo el que dice que Anakin es el elegido. Qui-Gon. Que yo creo que Qui-Gon, que fue justo el que vio en Anakin el poder de la fuerza y que dijo, este puede ser el que traiga el balance, pudo haber sido obviamente maestro que Obi-Wan para Anakin, pero bueno, las circunstancias dieron que, spoiler, las circunstancias dieron que él se muera y que obviamente tenga que suplirlo en la enseñanza y en el camino a convertirse en Jedi a Anakin Obi-Wan, pero tampoco creo que eso haya sido razón de o culpa de Obi-Wan o, sí, no sé, como el punto crucial de que Anakin se haya ido al lado oscuro. No, creo que eso fueron más sus decisiones y consecuencias. Pero ¿no creen que todo el mundo le falló a Anakin? Como lo quiero. Porque Él se o sea, falló, María, él se falló. sí, él se falló, por supuesto, pero también todo el mundo le falló. Era un joven promesa Jedi con tanta fuerza. ¿Y qué hicieron los maestros Jedi? Lo rechazaron por completo. Yoda lo rechazó, todo el mundo lo rechazó. En lugar de buscar soluciones, en lugar de, no sé, o sea, ¿de verdad rechazas a alguien porque ves que tiene un poquito de obscurito en él? ¿Por qué no tratas de ayudarlo a que encuentre el camino correcto? No, bueno, pues es que es la parte griega de Star Wars. Así tiene que ser, así tiene que ir por la vida del personaje, si no, no tiene sentido, ¿no? La profecía no entra en vigor, ¿no? Entonces, eh, él se lo busca, ¿no? También, porque es un personaje excesivamente orgulloso. Y si algo nos dice Aristóteles, todo personaje en algún momento va a pecar excesivamente de orgullo y eso lo va a llevar a caer. Entonces, el personaje en sí, de manera orgánica, no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. Los motivos o lo que llevan al personaje a esos lugares, pues sí pueden interpretarse de diferentes maneras, ¿no? De distintas maneras. Ahorita que las escucho hablar también se me vienen entonces muchos otros personajes a la cabeza. Y entonces, ¿por qué Rocky Balboa no sigue el camino de la mafia? Rocky tiene dos mentores, que uno es Mickey y otro es el mafioso este del Cadillac. ¿Por qué Rocky Balboa no se sigue por el camino de la mafia? Porque Rocky Balboa sí dice, bueno, sí voy a pelear de manera justa y cuanto tengo esta oportunidad. Pero Anakin Skywalker, que igual tiene dos maestros, tiene a Palpatine y tiene a Obi-Wan, ¿por qué se escoge irse con Palpatine? Nuevamente es la corrupción del personaje, ¿no? Es un personaje que está rodeado de corrupción y acepta esa corrupción como parte de sí mismo. Adiós, hasta ahí llegó. Oye, y además porque Palpatine es más excéntrico que Obi-Wan, atrae más, se te graba más lo que dice y lo tomas. Oye, el poder atrae Pero mucho. este tema me da un poco de risa porque me hace pensar un poquito en este tema de la vida, de qué tanto es culpa de tus papás y qué tanto es tu culpa, ¿no? Llega una edad en la que ya no puedes echarle la culpa a tus papás, pero al mismo tiempo ves los patrones y los traumas que te dejaron. O para George específicamente, ¿qué tanto es culpa del maestro que te guste o no los libros? La literatura. Ah, el maestro influye mucho. Eso pasa mucho, ¿no? Nos pasa a todos, creo. Sí. Sí, y uno busca esa excentricidad, esa parte que va a salir de la norma, ¿no? ¿Cómo llegamos a
tener esta mentoría en la vida, pues es muy curioso, ¿no? Y de repente hay maestros que te van a poner frente a ti muchas opciones y ya tú decides qué escoger, ¿no? Pues, la gente se levanta todos los días y elige el camino de la violencia o de la no violencia. Hay dos formas, ¿no? Y luego dicen que los Siths ven las cosas en blanco y negro y cuánto hay, pero todo es una cuestión de elección. Las cosas se ponen frente a ti. En el sentido más estricto, y regresando al cine oriental, en el cine oriental el maestro llega a ti por medio de situaciones muy extrañas, pero como que los personajes se quedan sin opción. Este samurái, el samurái más joven de los 7 samuráis, obtiene su maestro cuando ve a este hombre rapándose el pelo para aparentar ser monje y entrar y resolver un conflicto en un pueblo por ahí, donde andaba de vagabundo. Y se le presenta esta situación y el personaje no tiene otra opción más que maravillarse del acto heroico del personaje y seguirlo hasta las últimas consecuencias que esto le pueda representar, ¿no? En los 7 samuráis, por ejemplo. Y es una mentoría muy extraña, porque nuevamente el personaje tiene otras 6 personalidades de dónde escoger, pero sigue siempre con este maestro, con este maestro en específico. Tiene que haber un reflejo entre alumno y maestro. Si no se da este reflejo, si no hay esta devolución de lo que tú sientes o de lo que el personaje siente y trae, no funciona la relación alumno y maestro, por más excéntrico que pueda ser. Emmett Brown es excéntrico, muy excéntrico, pero todavía lo es más. Marty McFly es todavía más excéntrico que Emmett Brown, a su propia manera, ¿no? Pero lo es más. Recordemos la escena donde en la parte 3 le disparan a los pies y el güey se pone a hacer el moonwalk en la cantina. Sí. O sea, y hasta Emmett Brown se queda, o sea, neta, güey, o sea, estás haciendo esa pendejada ahorita, ¿no? Ajá. Sí. Entonces sí hay como este reflejo entre los dos, entre ambos. Creo que eso tiene mucho que ver con la proclividad de seguir o no al mentor excéntrico. Sí, estoy de acuerdo. Que también creo que ese es como un mentor excéntrico mucho de uno a uno, ¿no? Porque me parece que están estos mentores excéntricos con los que el personaje principal se siente muy unido, hay como un cariño muy especial ahí. Pero, ¿qué pasa con estos mentores excéntricos que son más bien tal cual maestros? O sea, son como un nivel más allá, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Dumbledore o tal cual en Gandalf, que ya mencioné que eran como los más pues, unos de los más representativos, o Merlín. Estos mentores que claramente tienen una experiencia que el protagonista pues no tiene ni idea y que de hecho suelen ser los mentores también que más mentiras guardan, ¿no? Porque Emmett Brown, pues digo, fuera de quizá este momento en el que nos dice que no quiere leer, bueno, voy a poner una alerta de spoiler aquí, nos dice que no quiere leer la carta de Marty y que finalmente sí la lee, que termina siendo un plot device muy interesante, del que ya hablamos, Leucatástrofe. En realidad, el doctor Emmett no dice muchas mentiras, ¿no? No tiene como mucho ahí, pero estos otros personajes, Merlin, Gandalf, incluso The Ancient One, por supuesto Dumbledore más que nadie, todos tienen una cantidad de mentiras que le ocultan a su discípulo porque no lo ven como un igual, no lo ven como de uno a uno, o sea, sienten que tienen que de alguna manera guardar esta información y pues los llegan a manipular un poco, ¿no? Sí, una cantidad de mentiras impresionante. Gandalf, ni se diga, ¿no? La cantidad de cosas que le oculta a la comunidad dice, güey, o sea, vamos entonces a pasar por las minas de Moria. Pues entonces nos vamos a morir a la chingada, porque él sabe lo que hay en Moria y sabe el horror que los enanos despertaron con su avaricia. Eventualmente la narrativa lo dice, ¿no? Pero sí es una cantidad de mentiras que a lo mejor buscan proteger, ¿no? al alumnado. Gandalf tiene un grupo de alumnos muy raro, ¿no? Tiene a su gente aplicada, a su gente completamente dispersa, ¿no? Y a su ñoñito, que siempre es el que le hace caso en todo.
Igual Dumbledore, ¿no? Tiene que ser muy variado. No, no podría yo entender un grupo lleno de Marty McFlys, o sea, de tener 20 alumnos que todos sean Marty McFly. O sea, no, la cosa no progresaría nunca ahí. ¿No? Siempre tiene que haber estas variantes. Entonces, cuando tenemos estos maestros excéntricos que son maestros de grupos, son grupos muy variados, ¿no? Entonces, y ocultan o le van ocultando cosas tanto al grupo en general como al personaje individual. Y no sé si llamarlo mentira. No sé Sí, si se... yo más Ajá. bien diría como secretos. No son mentiras, solo Sí, lo yo lo guardan, llamaría ¿no? Pues manipulación. es que ahí está la cosa, pues, ¿cómo decimos cuando le pregunta Luke Skywalker a Obi-Wan, oye, ¿conociste a mi padre? Y el güey le dice, sí, lo conocí, era un extremadamente buen piloto, peleamos juntos en las guerras clónicas, lo mató Darth Vader. ¿Es eso verdad o mentira? ¿Ves? Ahí, Porque ahí pues, está ocultando una parte y todo lo que le dijo es verdad. Y sí es parte de manipulación, como dice Mary, pero también siento que es como parte de, no te desenfoques de tu camino, de tu objetivo, de lo que tú tienes que hacer. Lo demás es por añadidura y, o sea, ¿para qué te digo todo? O sea, ¿para qué te echo choro de lo demás? Tú enfócate en lo tuyo, elegido, y lo demás, pues no son mentiras, son secretos que no te dije. Puede ser, puede ser. A mí me sigue pareciendo una manipulación. Creo que, pero también siento que es parte del mentor o de la mayoría de los mentores. Ellos, por lo general, son los que tienen este gran conocimiento de la verdad o del mundo y por lo tanto son los que pueden mover los hilos, ¿no? Son como de puppet master, o sea, ellos saben cuál es la solución o cómo se tiene que llevar a cabo la profecía, si es que hay una profecía, o cómo se tiene que llevar a cabo el conflicto. Y nadie más que ellos son los indicados debido a su conocimiento para pues, mover estos hilos invisibles. Y son manipuladores. Pero si tú fueras la elegida y yo te dijera mitad de verdad, ¿no te gustaría que te dijera para que te fueras por el camino? ¿Correcto? O tu camino o que elijas, no sé si sea el correcto. A lo mejor, pero nunca te perdonaría, Morlo. Jamás. Claro que sí, porque sería tu mentora excéntrica favorita. eventualmente le entenderías. Exactamente. Eventualmente dirías, ah, ahora sé por qué Paola me dijo esto. Morlo me Tenía dijo esto. razón. Ajá. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de la muerte del mentor? Que creo que es una característica que, como dije al principio, no es una regla absoluta, no siempre sucede, pero es muy común y llega a ser una especie de cliché, pero cuando está bien hecho, te rompe el corazón por completo. La muerte del mentor suele llegar justo antes de la lucha final en el camino del héroe, porque el héroe tiene que ser capaz de pues, pasar por esta lucha final. Voy a poner una alerta de spoilers porque vienen muchos spoilers a continuación. Cuando Harry enfrenta por última vez a Voldemort, la última batalla bueno, de hecho, las últimas decisiones que toma Anakin tiene que hacerlas sin sus mentores, ¿no? Por supuesto, todo por lo que Frodo pasa y Sam, que Sam es clave ahí, por supuesto, pero todo por lo que pasan después de que Gandalf muere o se cree que muere, pues también es sumamente importante. Y esta es una prueba también para el héroe, es esta prueba para que podamos reconocer si logró aprender o no logró aprender, ¿no? ¿Creen que le da más peso a la elección del héroe que se quede sin un mentor, o sea, que el mentor muera? Sí, ¿no? Sí, Es necesario. Y también le da sí. más peso narrativo, puede llegar a ser muy dramático. Sí, además es muy metafórico, ¿no? Representa otras cosas, ¿no? Es digamos, el cambio de la estafeta, ¿no? Una persona que va llevando estas acciones y ahora es este relevo generacional que ocurre en la narrativa. Y se cumple ahí esta metáfora, ¿no? De continuar y de legados y de permanencias de las ideologías. No a todos les va bien, siempre que pierden al mentor o al maestro o la maestra también, pues el personaje cae en muchísimos errores. Eventualmente, como el ejemplo que poníamos hace rato, pues eventualmente el alumno dice, ah, qué razón tenía mi maestro. Las lecciones que retoma
Frodo en El Señor de los Anillos, hay un momento que están en las cuevas de Moria y Frodo dice sobre Gollum que es una lástima que Bilbo no haya matado a Gollum cuando tuvo la oportunidad y Gandalf le pega una buena regañada, le dice, así que estás deseoso de impartirle muerte a la gente, podrías hacer lo mismo con la vida, no te apresures, las cosas más pequeñas tienen un papel muy importante para el resto de nosotros. Cuando la historia avanza, Sam quisiera matar a Gollum también y Frodo se la regresa y le dice, Sam, cálmate, güey, o sea, las cosas más pequeñas tienen una importancia muy grande en el desarrollo de todos nosotros y toda vida importa. Y es un personaje detestable, ¿no? Como es Gollum, que lo entendemos por el sufrimiento que tiene, pero que eventualmente quien destruye el anillo no es Frodo y no es Sam, es Gollum, ¿no? Y es el personaje que viene arrastrándose desde el principio de la narrativa, desde el Hobbit hasta ese momento donde gracias a que Gandalf le da esa lección a Frodo, es que Sam no se deshace de él tampoco, ¿no? Entonces, parecería que la ausencia de ellos sirve también para fortificar o dejar más en claro la importancia de sus enseñanzas. O sea, te voy a enseñar todo esto y luego voy a desaparecer para que entonces tú sí lo pongas en práctica y te des cuenta que las cosas son como yo te digo. Sí, es como si estuviéramos en un videojuego, sería pasaste al nivel 2, ahora vas tú solo y si la logras pasar, pues ya pasas al nivel 3, ¿no? Pero sí creo que es necesario ese punto crucial de que el mentor ya te haya dicho lo que te tenía que decir y después, sufras de que ya no está y ahora cómo van a resolver las cosas sin el que todo lo sabe, ¿no? Ahí, así es. ¿Podrían mencionar algunos de sus mentores excéntricos que sientan que se sale del cliché o que tienen clichés, pero son clichés que nos gustan mucho o algo así? ¿Por qué les gustan? ¿Cuáles son sus favoritos? Si recuerdan alguna frase excéntrica también está muy bien. A mí me pareció un asunto muy novedoso cuando sale la Matrix, ¿no? El mentor incorporado a la tecnología o al uso de las tecnologías al mismo tiempo que estaba muy emparejado con los mentores clásicos orientales, se me hizo fenomenal, ¿no? La manera en que es presentado en la Matrix, a pesar de que es básicamente el mismo personaje, pero con estas adaptaciones, ¿no? Y luego, un vestuario impresionante, una técnica de pelea impresionante, pero de una forma muy contemporánea. Me pareció a mí espectacular la manera en que se presenta el mentor en la Matrix. Creo que es de los, digamos, últimos 25, 30 años en términos de cine, me parece la figura más novedosa en términos de mentoría de maestros excéntricos que se ha presentado. ¿Hablas de Morfeo? Así es. ¿Y qué te parece el oráculo? Porque Morfeo, estoy totalmente de acuerdo contigo, es muy, muy bueno, pero también me encanta el oráculo. Siento que ese es así el mentor de mentores, o sea, está maravilloso. Y ya hablamos de este mentor en el elegido, ¿no, Morlo? Me parece. Pero ¿Qué? ¿cómo maneja esta idea de decir lo que tienes que escuchar para que llegues a tu lugar? Pues es una red de mentiras enorme o medias verdades, Como la pero profecía que te dice, ¿no? exacto, Eso sí lo mencionamos en el elegido. Vayan a escuchar ese podcast. ese episodio, sí. Sí, Sí, pues sí, es sí, que es muy, muy bueno. no sé si los oráculos califican como mentores, porque precisamente son oráculos, Buen punto. son instrumentos de un poder superior, instrumentos Ujú. directos de un poder superior. Entonces, es un personaje muy bonito, el oráculo en la Matrix, y bonito por su diseño, por la manera en que se comunica, por cómo es presentado el personaje, pero estoy tratando de hacer memoria y no le enseña nada a nadie, nada más está así como que, Sí, nada más pues, dice la profecía, ¿no? ajá. No, pero sí aparece en varias ocasiones llega con Neo, llega como en momentos muy específicos a decirle siempre lo que necesite escuchar. Por eso yo lo consideraría un mentor, pero creo que sí, definitivo, está mucho más en este arquetipo del oráculo, que es un arquetipo muy importante también siempre con los elegidos, ¿no? Sí, es una evidencia de un poder superior, de que hay un destino y que el destino tiene que cumplirse. Timor A Langas. mí,
A mí mi favorito, que se queda grabado en mi corazón y su muerte me dolió como 10 navajazos en el pecho, pues es Dumbledore de Harry Potter, por todo lo que la saga representa para mí y todo lo que viví yo con los libros y con las películas, pero... Y porque además también tiene unas frases que, bueno, no me vayas a preguntar ahorita alguna porque no me acuerdo, pero tiene muchísimas frases muy buenas que a lo largo de las 8 películas y los 7 libros se te quedan, o sea, tú los puedes seguir diciendo a tus hijos y a tus nietos y tus hijos van a creer que tú las inventaste de lo buenas que son. Oigan, es verdad, se me olvidaba mencionar el gran regalo que hace el mentor. Es también un elemento súper importante para este arquetipo. Y Dumbledore es particularmente un mentor excéntrico que hace muchos regalos y que todos vienen como encriptados, siempre. O sea, hubiera sido muy padre que pudiera explicar sus regalos antes de cualquier cosa. Partir. Pero no solo eso, o sea, también desde la película, la segunda película, que de alguna manera manda a Fawkes, ¿no? Porque es los Phoenix El que Fénix. siempre están con los Dumbledores. Y entonces, como por extensión, se lo manda a Harry, ya le llega a Harry el sombrero seleccionador, que a la vez saca la espada de Godric, etcétera, etcétera. Es ahí como un montón de regalos, pero nunca traen indicación Sí. estos regalos, nunca. Y supongo Y que la- pues, y también aparte- es parte de aprender. Ajá. Y aparte las explicaciones también, cuando Harry le pregunta un montón de cosas de ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué el diario? ¿Y por qué la espada? ¿Y por qué Voldemort? Etcétera. Las explicaciones que te da Dumbledore siempre son como muy por encimita de y de sí, luego ves. Le sigue leyendo, sigue viendo las películas restantes y a lo mejor te digo más o se te Ya olvida. sé. La verdad, yo ahí sí soy media antipática para eso, porque siento que, ¿por qué rayos no explicaste para qué servía el desiluminador, Dumbledore? ¿Por qué? ¿Qué tal que el menso de Ron no sabía usarlo? O sea, ¿qué te costaba explicar para qué rayos sirve esta cochinada, no? Pero bueno, sí, ya sí todos los mentores tienen que dar ciertos regalos. Creo que el regalo que da Dr. Brown, que es el más padre de todos, es simplemente viajar en el tiempo, ¿no? Qué regalazo. Sí. Un DeLorean. Sí, claro. Dice George, Es, el DeLorean solito sin que viaje por el tiempo, con eso me conformo. oh, sí, definitivamente. Pues sí, con Dumbledore la cosa es muy, muy críptica, como dice María. Hay otros regalos mucho más evidentes, mucho más sencillos, ¿no? El regalo de la enseñanza o cosas de estas. Mickey le regala sus guantes de oro a Rocky, digo, sus guantecitos de oro a Rocky. Mickey no tiene nada, es lo único que tiene es su pasado y se lo regala a Rocky en esa forma de sus guantes de oro. Es un momento de absoluta poesía en esa película, ¿no? O en esas películas, en la serie de Rocky. Bueno, Obi-Wan le regala el sable de Anakin a Luke Skywalker. Dice, es el sable de tu padre. Lo tuve guardado ahí y ahora te lo estoy dando a ti, ¿no? Sí, son siempre muy significativos estos regalos. No son mucho más evidentes que otros, pero sí es parte también importante del personaje. No sé, el maestro Splinter lo acaban de matar hace poco en los cómics. Y a cada uno a cada una de sus tortugas le regaló su arma, ¿no? Y le regaló también una personalidad y una forma de vida, digamos, ¿no? Entonces, sí, en mayor o menor medida todos estos regalos son muy simbólicos. Cierto, sí. Tú no has Y dicho tu favorito, Mary. pues mi favorito es Yoda, sí. Yoda se me hace uno de los mentores que cambiaron la historia del cine. Definitivamente hay muchísimos. Para empezar, Yoda tiene mucha inspiración, sobre todo, es bastante obvio, ¿no? Como del cine japonés, o sea, es muy obvio. Pero al mismo tiempo, pues sigue siendo un producto hollywoodense. Y de esa manera cambió el cine hollywoodense y seguramente cine internacional. Entonces me hace un mentor excéntrico muy, muy, muy importante, muy bien hecho. No me encanta lo que hizo con Anakin, eso no se lo perdono, pero sí es un mentor fabuloso. Dumbledore no, lo siento, amor, lo sabes que amo Harry Potter, pero yo soy del lado que piensa que crió a Harry para llevarlo al matadero sin darle muchas explicaciones, no se vale. ¡Pum! Sí, pero no importa. Porque lo importante era él, no Harry. No es cierto. ¡Pum! Oye, yo tengo una última pregunta para George. Si ya que hablamos de todas estas características que tienen que tener los mentores y los mentores excéntricos, ¿te consideras que en un futuro tú podrías llegar a ser un mentor excéntrico? ¿O ¿Ya lo soy?
Yo te respondo, por supuesto que ya lo es, sí, súper sí. George ¿viste La Sociedad de los Poetas Muertos? Sí. Que por cierto, en su momento tuvimos George y yo un maestro muy, muy querido, el maestro Emiliano, a quien le hicimos el Hello Captain, My Captain. Sí, muy bueno, muy buen maestro también. Y bueno, Mándale un George, saludo. un saludo al maestro Emiliano, que seguro ojalá nos esté bien. Pero sí, George ya es un mentor excéntrico, confirmo. Sí, definitivamente. Las Cazaclichés es una producción de Cinema Saturno. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube. También encuentra en nuestro sitio web cómo apoyarnos mediante Patreon o Buy Me a Coffee. Búscanos en redes sociales como @Cinema Saturno y escríbenos tu opinión o sugerencias.